¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en 3G. ¿Han escuchado ustedes en la introducción vegano, vegano crudívoro, vegetarianos, orgánicos? Gisela Otazú nos está acompañando, y es una nutricionista. ¿Qué cosa ha pasado con la alimentación? ¿Ha cambiado? ¿Nosotros hemos cambiado? Sí, yo creo que la verdad, nosotros los nutricionistas tenemos mucha culpa de todo esto, porque no hemos logrado ponernos de acuerdo en qué es lo correcto, ¿no? ¿Hay algo que es correcto? Yo creo que no hay, hasta ahorita no nos ponemos de acuerdo en qué es correcto, ¿no? Lo ideal sería que digamos que todos los grupos de alimentos son los saludables y que todo tipo de alimentación que escoja uno y que le va a hacer bien es lo correcto. Pero te voy a poner un ejemplo sencillo que tiene que ver con una cuestión cultural. Tú te vas a Alaska, donde prácticamente no hay vegetales, la gente tiene que comer pescado, carne de foca, come grasas. Eso es su manera de alimentarse. Y el cuerpo se va adaptando a eso. Y el cuerpo se adapta. Pero ahora con la globalización, en Alaska puede de pronto hay un supermercado, ¿no?, en donde hay vegetales traídos del otro extremo del mundo. Sí. Y los vas modificando genéticamente. Claro. Y los alteras. Y ahí viene el tema de las intolerancias. Entonces, justamente, como te decía, los nutricionistas no nos ponemos de acuerdo. El tema de la gastronomía ha colaborado. Los cocineros también han colaborado, y las tendencias, la moda, las personas ya no saben si cuando uno dice esto es ligero, están hablando de que es saludable, o que si esto es de dieta es ligero o es saludable. Ligero por light. No, sí, la gente no tiene noción ahorita de lo que es el concepto orgánico, trans, saludable. Pero entonces, no solamente eso, sino que a través de las redes sociales de pronto te llega un link que te dice: esto es lo mejor para la alimentación. Y después te llega otro que te dice: lo mismo es lo peor para la alimentación. O sea, así de extremo. Y lamentablemente lo que van haciendo es, en vez de yo decir, voy a orientarte en qué creo que es lo correcto, o te voy a dar un consejo, estoy sembrando temor, ¿no? Hace poco yo hablaba con un médico que es oncólogo, y me decía, me contaba el caso de su paciente, que a la vez yo también la había visto, y me decía, esta persona fue donde una persona que la iba a guiar en su alimentación y le dijo: bota ollas, bota microondas, no comas carnes, no comas lácteos, no comas trigo, no comas nada, ¿no? Y me dice, esta persona entró en un cuadro depresivo, que se echó a llorar y no sabía qué hacer. Y me dice, lo que le dije es que vaya a comer todo, porque si yo a esta persona le bajo el sistema inmunológico, deprimiéndola, generándole temor, la enfermedad obviamente va a avanzar mucho más rápido. Okay. Claro. Entonces lo que hay que hacer es respetar todas las posturas, más bien lo que hay que hacer es orientarlas. Y también ver, tú lo estás haciendo por moda, lo estás haciendo porque te vas a dedicarle tiempo a tu tipo de alimentación porque tú eres crudívoro y perfecto. Te estás preocupando en que vas a alimentarte desayuno, almuerzo, cena, tu media mañana y media tarde. Te estás preocupando de la calidad de alimentos que vas a recibir, los necesarios, lo que te hacen falta, la vitamina B12, el calcio, de dónde lo estás percibiendo. Igual con los vegetarianos. ¿Qué tipo de alimentos estás excluyendo? Mucha gente dice, yo soy vegetariano, y les dices, no consumes ningún tipo de carne. No, sí, te dicen, consumo pollo y pescado. Entonces no eres vegetariano. Claro. Te dicen, es que solo consumo carne roja una vez cada 15 días, menos, no eres vegetariano. Claro. Entonces, hay que orientarlos y ver... Eso es un problema de títulos. Yo me pongo el título de vegetariano, a lo mejor no lo soy, pero sin embargo estoy excluyendo comidas o incluyendo algún tipo de alimentos. ¿En base a qué? Tú decías, puede ser una moda, puede ser que alguien te dijo que era lo mejor. Lo cierto es que tenemos, como dice Javier, una cantidad de información enorme. Absolutamente contradictoria, y que en lo que te vas a basar es a lo mejor en lo que te dijo la amiga, en lo que leíste en una revista científica de estilo Vanidades, o en la dieta de la no sé qué cosa. Todos tenemos que ir a un nutricionista, podemos quedarnos con aquella forma en que de pronto nos alimentamos desde siempre. Yo creo que el hombre, por naturaleza, vamos a llevarnos alimentos, y la naturaleza es tan sabia que uno ve que los niños, por ejemplo, cuando de pequeñitos empiezan a agarrar hielos o a agarrar la tierra, llevarse tierra o arena a la boca, es porque hay una necesidad de hierro. Entonces la naturaleza es muy sabia, la naturaleza nos pone frutas de estación. Entonces no busquemos frutas que no son de estación, porque ya hay una manipulación genética. Por ejemplo, lo que ha pasado ahorita, un buen tema, ¿no es cierto? Lo que ha pasado ahorita, cosas que son de estación. Claro, comer cosas de estación, recibir todos los grupos de alimentos. Si a ti personalmente te cae mal algo, bueno, no por eso tienes que excluir a todos los miembros de tu familia de ese tipo de alimento. Entonces, recibir todos los alimentos, ningún alimento por ejemplo, es malo. ¿de qué manera beneficia al organismo comer
la fruta de estación, o sea, di tú, fresas en verano nomás y no en invierno? La fruta normalmente cuando no es de estación tiene algún tipo de preservante o le han puesto un pesticida o un conservante en las heladeras para que justamente no madure o madure más rápido. Ese es el problema. Hay una manipulación. Hay una manipulación. Pero claro, digamos, si tuviéramos que resumir en dos posturas, está la postura de aquellas personas que consideran que todo se puede comer, pero todo depende de las cantidades, ¿no? O de las mezclas, ¿no? Y hay otra postura de gente que dice, esto sí, esto no. La tuya es la que de alguna manera integra, o sea, que si tú consideras que todo se debe comer. Yo soy de la idea de que debemos consumir todos los grupos de alimentos, que si podemos evitar los alimentos que han pasado por mucha manipulación genética, mucha manipulación química, mucho proceso, sería ideal. Pero no por eso también me voy a volver exclusivamente a comer todo lo que es orgánico o voy a tener que elaborar mis alimentos en casa. ¿Sabes cuál es la confusión más grande que yo tengo? Es los lácteos. Bien, los lácteos, justamente el hombre de por sí era recolector. A medida que va pasando el tiempo se vuelve cazador, ¿no? Y su tiempo de vida se extiende, se hace mucho más duradero. En la etapa de que faltaba la caza, que no habían alimentos de caza porque era invierno, empieza a consumir leche de las ovejas, de las cabras. De otra ¿no? especie, digamos. Claro, entonces ahí cambia su genética y se adapta a esto y recibe la proteína de la caseína, la proteína de la leche. Y es muy bien tolerada. Es más, por eso estamos ahorita en toda esta evolución. El hombre logró. Si hubiese sido mala la leche, no estaríamos ahorita. Que la leche, la manipulación genética que se le está haciendo a algunas vacas, a algunas cabras, a algunas ovejas, porque se les estimula hormonalmente, o porque tú vas al supermercado y encuentras todo tipo de leches y la verdad, de todos los enlatados, tú no sabes cuál de verdad sí es leche o la otra son bebidas con sabor a leche que tienen distintos aditivos o distintos nutrientes o vitaminas que les ponen adicional. Eso es lo malo. Pero la leche es un alimento que, por los beneficios que nos aporta, la leche regula el sistema cardiovascular, porque justamente el calcio actúa de esa manera. No hay fuente más grande de calcio como la que se encuentran en todos los productos lácteos. ¿Y qué pasa? Un producto que sí ha sido estimulado, y nos vamos a ir después de la respuesta, con un producto como el azúcar, que en los últimos 100 años ha crecido de una manera terrible. Claro, lo que pasa es que la sal y el azúcar son preservantes que van a hacer que un producto dure mucho tiempo. Entonces, y de todas maneras, el azúcar con un proceso de refinamiento, con un proceso de manufactura, con un proceso de manipulación donde la han hecho extremadamente blanquita, pasa a ser adictiva. Entonces, mientras obviamente también está toda la industria del mercado, ¿no? Y si bien es cierto, hay ingenieros alimentarios que están preocupados en ver que este alimento me aporte lo necesario, también hay muchos de cómo genero adicciones para que el consumidor tenga mucho más, se lleve este producto y me pueda rendir más económicamente. Gisela, nos vamos a ir a una pausa y vamos a traer a dos invitados con los cuales vamos a conversar acerca de sus particulares maneras de ver la alimentación. Ya volvemos. Estamos en 3G y vamos a hablar hoy día, en este momento, con dos personas que nos están acompañando que tienen dos particulares maneras de alimentarse. En el caso de Renato Gotuso, tú me dices que eres lacto-ovo-vegetariano. Yo lo llamo en realidad vegetariano. ¿Tú lo llamas vegetariano? Vegetariano. ¿Qué cosa es lo que comes? Bueno, como todo lo proveniente de la naturaleza, frutas, verduras, no como ningún animal. Que también son provenientes de la naturaleza. Proveniente, pero no los como por convicción. ¿Ninguno? No, ninguno. ¿Ya? Ninguno. Justo te comentaba de que si algún postre, al lugar al que voy, sí, estoy comiendo, lo que fuera, un almuerzo, y hay un postre, y yo sé que el postre puede tener en sus ingredientes huevo, me voy a comer el postre, pero yo no me como el huevo directo. Sé que puede tener leche, voy a comer el postre, pero no me ¿Queso tampoco comes? No, no los como. ¿Prefieres comer tofu? ¿Queso de soya? Si hablamos de queso, no, puedo llegar a comer queso, pero es muy poco. Muy en casa, poco. en la refri no lo tengo. No tienes queso. ¿Y tú vigilas tu hemoglobina constantemente para ver cómo están? No tan constantemente, Pero pero... sí. ¿Cada cuánto tiempo? Una vez al ¿Cómo, año. Javier?
Ah. O sea, Una vez al te haces año. análisis. ¿Y cómo va Sí. tu hemoglobina? Hemoglobina, marco 13, por ahí, yo creo que eso está bueno. Sí. Bueno, en la parte de vegetales. ¿Y la Sí. vitamina B12? B12 la suplemento Ah, también. ¿Con qué? perfecto. Eh, Eso la- es lo importante. la compras en ¿Qué cosa es lo pastillas. importante? Eso es lo más importante, porque lamentablemente nosotros nacemos con una carga de vitamina B12. Sí. Lamentablemente la vamos perdiendo en el tiempo y no se sintetiza por alimentación. Lo que se sintetiza en la adultez por alimentación es muy mínimo. Muy poco. Entonces, una vez que la perdemos, la bajamos, debemos consumirla por suplemento, ¿no? Que Ya. es lo que tendrían que o hacer sea, no todos hay, los no hay vegetarianos. ninguna fuente de vitamina Carnes B12. y huevos, Ah, pero, carnes y pero huevos. claro, pero solo hasta una determinada edad. Ya. O sea, si yo ahorita tengo la vitamina B12 en el piso Sí. y voy a empezar a preocuparme buscarla por carnes y huevos, no la voy a asimilar, voy a tener que esperarme A 30, mi edad 40, entonces 50 yo estoy años. frito, ya ni con ni Y aunque es me muy coma importante porque es la del sistema nervioso una central. vaca. Ya. Entonces es súper importante. Bueno, y es lo que ahorita a ver. se ve mucho. Vamos a ver en el caso de Manuel Rospigliosi. Manuel, tú eres, Yo soy vegano. ¿qué cosa es vegano? El veganismo, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es una dieta, es una postura ética que rechaza la utilización de animales en todo ámbito, no solo en la alimentación. Y bueno, y por lo tanto hay una dieta, que es la dieta vegana, que excluye todo producto de origen animal. Todo producto. Carnes, huevos, lácteos, miel de abeja, etcétera, ¿no? Miel de abeja. Así es. ¿Qué cosa tiene de animal la miel de abeja? Es vómito de abeja, ¿Es literalmente. vómito de abeja? Sí. Pero Entonces, es vómito, es algo que ya lo es. O sea, si te El- dijera lo que sucede, caca de lo vaca, que sucede tampoco con comería. con el veganismo es que nace de, como digo, de una postura ética. Ética. Nosotros no estamos de acuerdo con la utilización de animales. Ok, De la pero utilidad- un ratito, Javier. ¿tú estás enfermado? No me enfermo nunca. ¿Nunca? No, yo Nunca no se me enferma. enfermo. ¿Qué edad Yo tienes, perdón? Yo tengo 27 No, o años. sea, yo ¿Y tampoco desde me qué enfermaba. edad Mis eres- amigos sí se enferman. ¿Ah? ¿Sí? desde qué edad eres vegano? Yo me volví primero ovolacto vegetariano en el proceso. 2012, en agosto, y luego me enteré de cómo funcionaba, porque no quería comer animales muertos, y luego me enteré de cómo funcionaba todo lo demás. Y en febrero, a principios de febrero del año pasado, es que decidí ser ¿Qué vegano. pasa si te Recién enfermas? vas un año. ¿Qué pasa si te enfermas, te da una infección, que si yo necesitas un antibiótico o algo? ¿Lo tomarías? Si mi vida está en riesgo, por supuesto. Porque O sea, sabes que toda medicina primero ha sido probada en animales. Exacto. El tema es evitar, en la medida de lo posible, recurrir a eso. Porque Ok. claro, si tú estás, si te ataca un oso y qué sé yo, uno Sí. tiene que defenderse. Y Siempre lo va- muerdes. Ahí sí lo muerdes. No sé si lo muerdo, No sé pero Ya, trato pero de vamos a ver. huir Creo que primero. hay dos motivos fundamentales para volverte vegetariano. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Creo que uno es por salud Ya. y dos por el respeto a los animales. Te puedo hacer una pregunta. Sí. Por salud, ¿cómo sabes que efectivamente lo vegetariano es mejor que cualquier otro tipo de forma? He sido yo la prueba. Tú has sido De la chico prueba. he sido muy enfermizo, he tenido temas de bronquitis, principio de asma, alergias. Vivimos en Lima, ¿Y Lima estamos sientes- llenos de alergias. ¿Y sientes que al haber cambiado de dieta cambió? Completamente. ¿Te puedo preguntar a qué edad cambiaste de dieta? Hace 5 años. Hace Entre 5 años. 23 y 24 empecé a cambiar mi dieta. Ya. Y dime una cosa, en ese cambio, ¿excluiste también productos procesados? Sí. Claro, Sí. porque no es solamente un tema Sí. de carne, ¿no? Y No. animales, también hay tantas cochinadas Es que nos metemos a la realmente boca. terrible. No tiene Es que ver con es terrible. Eso que dice vegetarianismo. Nati es bien ¿no? interesante, porque mientras el mundo, por un lado, va Harina, a una azúcar, comida ¿no? de porquería, Sí, ¿no? sí, totalmente. Por otro lado, al mismo tiempo, en el otro extremo, cada vez hay más personas como ustedes que hablan de una cosa mucho más extrema, digamos, más sofisticada, más exigente con respecto al alimento, con una postura ética, conviviendo a la vez. Sí, el tema es que, pero discúlpame, No, no, hoy en fíjate. día se sabe que se puede vivir como vegano y ser perfectamente saludable. Hay que informarse, hay que comer variado, hay que suplementarse, por ejemplo, en el caso de la B12, que puede estar también en ciertos cereales, etcétera. Pero hoy no es necesario recurrir a los productos de origen animal para sobrevivir. Y la industria es terrible. Entonces, como yo no quiero ser parte de eso, No, estamos de Pero acuerdo. sí es confuso porque efectivamente hay... la ciencia sustenta que... Y la ciencia sustenta que... O sea, Claro, la hay un gente montón de no información. neutra como yo Pero- decimos, no sé a quién hacerle caso. hay un montón de información, pero por eso es bueno informarse de todo, leer todo y ver los hechos, ¿no? Ver los hechos. Pregunta, ¿dónde consigues los alimentos? En todos lados, en todos los supermercados, mercados, acá hay variedad de fruta, verduras. No, sí, pero en todos los supermercados. Sí, claro.
total. Yo hace ya mucho tiempo solo consumo en bioferias y Lima se ha llenado O de sea, bioferias. estás buscando alimentos que han sido tratados orgánicamente. Sí, orgánicamente, sí. O sea, puedo comprar en supermercados, en mercados, voy a algunas bioferias también, Sí. o sea, no me restringo en ese ámbito, ¿no? Y bueno, Pero hay quizás variedad deberías acá. por los pesticidas y las cosas Pero de todas esas. maneras, No ustedes son necesariamente, porque hoy en día, o sea, la ciencia oficial dice que los transgénicos y los productos que tienen los pesticidas, realmente no hay ningún estudio que diga que es dañino. La ciencia dice eso. Entonces, el muy tema cierto. de consumir orgánicos es bueno más por un tema social para apoyar comunidades, ¿Ah, sí? etcétera. Sí. Sí, ese es el lado positivo, pero realmente comer algo Pero, que ha sido... perdón. Lo que pasa es que cuando uno habla, la ciencia dice, Sí, es bien bravo. todos los días escucho lo que la ciencia dice y por internet todo el tiempo habla de lo que la ciencia dice y la ciencia que se ha vuelto Dios y resulta que Dios tiene contradicciones. Porque la ciencia dice una cosa y la ciencia dice otra cosa y todo el mundo habla de la ciencia. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, de hay la una ciencia? postura respecto a lo que acabo de decir, se sabe, o sea, hay mucha gente que cree que el orgánico no sé cuántos, pero oficialmente no, Pero no pasa la nada. ciencia, otra parte de la ciencia dice que por los alimentos transgénicos se han producido un montón de alergias. Yo no he visto Eh, eso. Tú eres consciente, o sea, ambos son conscientes de que de hecho tú tienes un año como vegano Un año y y cuatro- sí, tú un año y vas poco. 5 años, que de todas maneras todavía están alimentándose, o sea, todavía están subsistiendo con muchas reservas que ustedes han recibido de etapa de niñez y su formación adolescente. claro. ¿No? Porque de todas maneras tendríamos que ver de acá 5 o 10 años cómo van a estar. Pero O yo- sea, qué carencias van a tener. Te De todas comentaba- maneras, ustedes son muy conscientes de estar preocupados en qué van a recibir, eso sí es cierto. Pero, Gisela, perdón, yo he conocido, por ejemplo, una chica que en su vida ha comido carne. Bien. Porque sus padres Mi son sobrina, yo vegetarianos. tengo una cuerpo se sobrina, va perdón, tengo una adaptando. sobrina de 13 años que vive en Alemania, la hija de mi prima, que es doctora. Mi prima es doctora y es vegana. Y su hija nunca ha comido un animal en su vida. Tiene 13 años y está perfectamente saludable. Además, conozco acá, tengo unas amigas que tienen bebés veganos. Nunca en su vida han comido un producto de origen animal y no se enferman. Están súper saludables. Mira. Entonces, es posible. ¿Cómo es el cuerpo de maravilloso que si yo soy vegetariana o yo soy vegana y mi esposo también es vegetariano y voy a criar un hijo que ya fue concebido bajo estas circunstancias, obviamente este niño va a nacer con anticuerpos, más preparado a afrontar Así. todo lo que va a venir? Claro, pero es distinto que si yo tengo una alimentación que recibo todos alimentos como carne y de la noche a la mañana voy a cortarlos, sí me va a afectar. Hay algo bien es un importante, hay algo proceso. súper importante. Quiero Sí. hacer una consulta, porque es muy importante lo que está diciendo. O sea, Sí. tú dirías, desde tu punto de vista, que cortar abruptamente no es bueno. ¿Podrías pésimo. eventualmente hacer una Hay transición hacia...? muchas personas que optan que dicen, estoy rechazando los alimentos a base de carnes, no quiero lácteos, no quiero trigo. Entonces tienes que ir bajo un proceso. Ah, ¿no? yo- Un proceso Yo creo lento. que yo difiero ligeramente en el sentido de que yo creo que dejar de comer animales es como dejar de fumar. Lo veo de esa manera. Uno puede dejar de hacerlo de golpe. Yo dejé de comer, yo cuando no quise comer más carne, en el 2012 yo dejé de comer carne, de una. 2012. Me sentí súper bien, cada vez mejor. Y cuando me enteré de cómo funcionaba la industria, me volví vegano de golpe. De golpe, entre comillas, o sea, pasé de lacto Sacaste vegetariano a carnes, vegano. Sí. dejaste lácteos y huevo. Pero conozco gente que se ha vuelto vegana de golpe y se han sentido mejor que nunca en su vida. Y yo, desde que me volví vegano, por ejemplo, ya no tengo alergias como antes, por ejemplo. Pero yo conozco gente Ya que no- le ha ya- dado ya dolor respiro de mejor. cabeza. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona, si nosotros dejamos de consumir azúcar, por ejemplo, y toda la vida la hemos consumido, obviamente me va a doler la cabeza, y no es de que el azúcar cumple una función en nuestro cuerpo. Es un tema sino de costumbre. Claro, es un tema de costumbre. Y lo mismo va a pasar por el tema de la carne. Obviamente, si tú consumes carne y la vas a cortar de la noche a la mañana, tu hemoglobina se va a ir al piso. Hay un la tema masa súper muscular se va a ir importante al que piso. decir, hay un tema súper importante que quería decir sobre eso, que no es en sí la carne, sino los nutrientes que tiene la carne. Uno come carne que por la proteína, por el hierro, por ejemplo, pero tú puedes obtener proteína, se sabe, y hierro de fuentes vegetales, como en la quinoa, en las legumbres hay un montón, o sea, hierro. La quinoa no tiene, la O sea, quinoa no en tiene las proteína. legumbres, si yo como voy a en las mezclar un lentejas, cereal con una legumbre, voy a obtener un beneficio muy similar al que me aporta Hay la que ponerle proteína de vitamina origen. C para absorber el hierro vegetal, por bien. ejemplo. Pero igual, la quinoa sola no, la lenteja sola no. No, claro, hay Pero- que comer ahora- variado. ahora- A lo que ahora- voy quiero- es que son los nutrientes lo que sí, importa. oye, un ratito, sin exaltarnos, lo vamos a contar, pero no nos vamos a pelear, por favor. Somos apasionados con respecto al tema, ¿no? Pero que eso es una cosa bien increíble. Sí, yo- ¿no? Toda esta cuestión genera... Me sorprende que este asunto claro, de no comer carne nos ponga tan fuerte. Pero a mí lo que me Dijimos que asombra no es que nos yo, íbamos a pelear. que dejé de comer carne durante un buen tiempo,
¿no? Y luego volví, me di cuenta cómo mi cuerpo se había desacostumbrado a la claro. carne y me hacía la pregunta, ¿pero por qué un cuerpo tiene que acostumbrarse a un alimento? Porque con los vegetales no pasa eso. O sea, los comes y no es, pucha, yo no puedo comer lechuga porque nunca le he No, comido, se digieren de otra déjame manera. comerlo de a poco. Una pregunta. En cambio, con la carne hay que habituar al cuerpo. El intestino, el tema es el intestino. O sea, si yo, por ejemplo, una persona está con unas diarreas constantes y pasa por un cólico estomacal durante 2 semanas, una semana, ese intestino entra y sale, está completamente limpio, está completamente irritado. Y yo al día siguiente le voy a meter una alimentación como si nada, su sopa de pollo, obviamente también me lo va a botar. Lo mismo pasa. Si en este caso, o sea, tú no estás consumiendo carne, vas a recibirla, lo vas a resentir mucho al intestino. Pero lo que él dice es que con los vegetales no pasa eso. Claro. Claro. Los O sea, vegetales tienen mucho más tolerancia. Su Se tiempo pueden de- digerir mejor lo las digerió frutas, los 15 vegetales. minutos, Sí, claro. créeme. Yo escuché que el cuerpo humano, o sea, que somos recolectores, efectivamente, y que digerimos rápidamente ese tipo de alimentos. Y que los animales cazadores digieren igualmente rápido La carne. los bichos que matan. Pero Claro, que no porque se tienen un demoran como sistema- nosotros ajá. tantas horas en digerir la carne. No es como que estuviéramos forzando al Que cuerpo. tiene un Yo sí como intestino más carne, No pueden tener pero tanto igual me tiempo parece una dentro de la teoría carne porque interesante. está putrefacta dentro y la tiene que botar rápido. Entonces, Todo su se va tracto a podrir, intestinal es eso, más- perdóname, pero eso es un absurdo total. Las proteínas se Todo descomponen y los carbohidratos se fermentan. Y así todo, no hay beneficio que todavía supla el La beneficio que nos da la carne, que nos dan los lácteos, que nos da el huevo. O sea, así todo. ¿Cómo que no? No entiendo. No hay beneficio. O Por sea, más no- de que yo quiera buscar en vegetales, en verduras, tendría que comerme kilos y kilos y kilos. Entonces, Vamos a hablar por ejemplo, justamente tú de eso, solo Gisela. tú consumes tu vitamina B12 y consumes además, ¿qué otro suplemento nutricional? Ni uno. Ni uno. Bueno, ni uno. todos los alimentos, en realidad todos los alimentos, bastantes alimentos están suplementados hoy en día. La misma leche que mencionas está suplementada porque al pasteurizarla todo prácticamente se esteriliza. ¿Tú y- haces deporte? Sí. ¿Qué- Vamos, tenemos que irnos a una pausita y después le seguimos preguntando porque vienen Perfecto. 2 invitados nuevos. Pues la doctora acá te quiere dar de alma. No. Volvemos con 2 nuevos invitados. Ya regresamos. No. Estamos aquí en 3G, se había desatado casi una tormenta acá tratando de defender posiciones, pero no nos salvamos, porque está con nosotros también Edra Sepúlveda, él es vegano pero crudívoro. Sí. Y también está con nosotros Alessandra Crovetto, que por una cuestión, me dijiste, familiar, Sí. en tu casa todo es gluten free. Y sin O sea, procesos. ¿y sí qué? Y sin procesar. Y sin procesar. En tu casa no se come nada procesado y está todo libre de gluten-free. gluten. Exacto. ¿Por qué? Porque tú tienes un hijo. Tengo mi segunda hija tiene intolerancia al gluten, o sea, la enfermedad celíaca. La celíaca. Exacto. ¿Qué cosa le pasaba? Ya, bueno, cuando tenía 1 año empezó full con diarreas, dermatitis, o sea, eczemas en la piel, Ya. una anemia espantosa, no le crecía pelo, no hablaba y era una niña como desorbitada. Ya. O sea, como que no te fijaba bien la mirada, como que yo sentía pero lo sentí desde el día que nació, que esa niña tenía algo. ¿Así? Porque nunca aceptó ni mi leche, ni la fórmula, Ni nada. ni nada. Y claro, todo también lo pasamos a ¿Qué le través de- dabas? o sea, no estaba desesperada. Pero o sea, sin tu nunca leche y sin dormí. la fórmula, ¿qué le Mira, dabas? máximo me tomaba 4 onzas y tipo cada 2 horas. Fue una bebé que lloró desde los meses, o sea, desde que nació hasta que cumplió 1 año y se lo detectamos. Porque Ya. el pediatra dijo, o sea, hasta acá no más, o sea, Ya, esto no y puede ser. detectaron que era intolerante al gluten. Sí, pero después de, o sea, acá en el Perú, Sí. ni siquiera los doctores tenían mucha información. O sea, hace Ok. 8 años, nadie. ¿Qué cosas tienen gluten para saber? O sea, todo lo que tiene trigo, avena, cebada y centeno. La avena está en discusión por ¿Y un la tema leche? de contaminación cruzada. La leche, las leches que te venden Modificadas. ahora, sí, porque son derivados de Pero leche. tu leche. Mi leche se lo transmito, porque si yo me comí un fideo, le transmitía la leche. Claro. O sea, ahí hay todo el Entonces rollo. me comí una galleta, la niña la fregaba. Entonces, Por como Dios. tu hija no puede comer gluten, Ajá. en tu casa nadie come gluten. Lo que pasa es que cuando se lo diagnosticamos, me fui por 2 caminos. Primero empecé a encargarme cosas de países donde hay una reglamentación sin gluten, libre de gluten, como Chile, Argentina, Brasil y sobre todo Estados Unidos. Pero ahí vi que la despensa de mi hija era una despensa aparte y todo en cajas. Y no porque sea sin gluten, es sano. Ajá.
Entonces, porque ya tiene todo un proceso, tiene preservantes, tiene colorantes, que claro, libres de gluten, pero lo tienen ahí. Entonces dije, no, o sea, yo no puedo criar a una niña como un alien, o sea, en una mesa comiendo diferente mientras todos estamos comiendo, o sea, no. Ok. Entonces, siempre me ha gustado, bueno, a mí siempre me ha encantado la cocina y dije, no, y me tengo que meter a aprender a hacerle todo, porque si hay celíacos en Europa y hay celíacos en Chile, en Argentina, o sea, ¿por qué yo no puedo guiar mi casa así? Y empecé a prepararle desde panes, pastas. ¿Los hacías tú? Lo hacía haces yo pan y a leer las sin etiquetas. harina, sin Pan con otro tipo de harinas. Muelo arroz. ¿Pan con arroz? Pan con Harina de arroz, arroz, pan con claro. quinoa, pan con harina de garbanzo. Y dime, pan con... ya, tu hija feliz, pero ¿cómo cambió tu vida al cambiar tu alimentación? Mira, te juro que me empecé a sentir muchísimo mejor. ¿Tú O sea, también? yo sufría de 1000 alergias y justo escuchaba cuando yo le decía a una chica, tengo un hijo para que se den las alergias. Yo tuve mis hijos y las alergias se incrementaron. Te lo juro. Y al cambiar la dieta, quitarme, más que gluten en mí, yo creo que fue el quitarme todo lo procesado y todos los químicos que había. Eso es Ahora, muy probable, ¿no? tampoco viven en una burbuja. O sea, cuando ya me empecé a poner un poco freak con la nota, mi marido me dijo, o sea, oye, un momentito, porque existe la comida chatarra, existen los santos infantiles, Claro. y van a ir, Claro. ¿no? Entonces, mi hija, la celíaca, puede oler el gluten, te juro que a distancias. Es impresionante cómo ella misma lo detecta, pero sí hay cosas que le provocan y ella ha tenido que reaprender sus hábitos. O sea, aprender de que sí, realmente esto me cae mal. Pero tus ¿no? otros hijos sí Y mis consumen. otros hijos lo comen, se los doy a veces en formas no procesadas, pero no en mi casa, para evitar la contaminación cruzada, porque tú sabes que un cuchillo o sea, el mismo cuchillo que utilizaste con uno, digamos, tú estás comiendo un pan y le pasaste el cuchillo a mi hija y la fregaste. Sí, tan así es. Exacto. Dios. Y hay Dios mío. personas, lo que pasa es que hay, o sea, sensibilidad al gluten, que son síntomas solamente clínicos y que no tienen la carga genética. Hay los intolerantes al gluten, que es como mi hija, que es la enfermedad celíaca, que tienen el gen celíaco y que tienen todo el proceso reactivo inflamatorio, digamos. Y hay los alérgicos al gluten, que hacen hasta reacciones como cuando alguien es alérgico a un marisco, que Ajá. se te cierra la garganta. Conozco gente que no puede comer nueces y cosas por el estilo. Exacto. Pero, y ese no es el único caso que podemos incrementar, porque tampoco toman leche en tu casa. En un 90% no, por la culpa de mi marido, nada más. Por culpa de tu marido. Él sí tiene Exacto. la culpa. Él me trae la caja de cosas de colores. Ya. Entonces, Y en tu caso, me pongo Esdras, defensa tú aparte. eres vegano, pero crudívoro. Sí. O sea, no comes O nada sea, ya no el alimento, cocido. sino la cocina, lo cocido. Es bastante sencillo, que se sigue siendo una dieta vegana, una dieta motivada, al igual que Manuel, por razones éticas, pero que en algún momento generó un cambio ya por razones dietéticas. Yo me hice vegano ya hace unos 8 años y hace 4 o 5 años decido empezar a mejorar la calidad misma de mi dieta, empezar a probar con diferentes dietas. Y O sea, todo frío. no necesariamente, es decir, cocer algo requiere 30 que tú grados. aumentes sobre 42 grados, sí, 42 para que se empiece a cocer algo. Entonces, si tienes frío, puede entibiar algo, no hay mayor problema. ¿Cómo pero, lo entibias? Con calor, directamente ok. con calor. En el caso mío no hay mayor problema porque yo nací cercano a la Patagonia, entonces acá para mí siempre es primavera, Ajá. no me afecta en ese sentido. Y mientras tú consumas suficientes calorías, consumas una dieta balanceada en el sentido de que tengas todos los nutrientes necesarios, el cuerpo funciona bien y si Sí, tu es verdad. metabolismo está sano igual. Pero hay una cosa, tú haces deportes. Sí. O sea, yo lidero un grupo de entrenamiento acá en Lima. Que Un grupo de es- entrenamiento. Sí. Consumes mucho de tu energía. Sí, como cualquier deportista, porque como cualquier persona que hace deporte. ¿Cuánto comes, Esdras? En promedio, dependiendo del nivel de entrenamiento, de 3.000 hasta, cuando ya entreno muy fuerte, hasta 5.000 calorías. ¿Cuánto comes en cantidad? En volumen, con mi dieta se basa principalmente en fruta, en vegetales y poca grasa. Semillas. Pocas semillas, sí, pero es baja en grasa en general mi dieta. Consumo volúmenes bastante grandes. Por O sea, ejemplo, 2 kilos, kilo y medio de fruta de desayuno, almuerzo ese mismo volumen nuevamente, después otro entre meses y al final del día una ensalada grande de Y un dime una kilo cosa, o algo así. y comer De un así, kilo. ¿es caro? No, para nada, y menos en Perú. Yo, por ejemplo, en cualquier mercado acá encuentro una caja de 20, 25 kilos de cualquier tipo de fruta, entre 20 y 40 soles. Entonces, si estamos hablando por cantidad de alimentos, yo y mi esposa, por ejemplo, una caja de 100 bananas nos dura una semana y nos costó entre 10 y 20 soles. Wow. Y te- Espérate, ¿te comes 100
Entre dos plátanos personas en por una semana, sí, sin ningún problema. 50 tú. Sí, sin ningún Increíble. problema. Oye, pero es lo que no come. entiendo es... Además, la fuente de nutrimientos es mucho mejor, de mucho mejor calidad cuando están crudos. Sí. Así. Y aparte, Claro, si tú lo piensas, ahí sí es mucho mejor. cerca del 90% del volumen es agua. Entonces, por mucho que yo consuma un volumen grande de alimentos, estoy al mismo tiempo consumiendo muy buenas fuentes de fibra, estoy consumiendo muy buenas fuentes de agua. Es decir, el agua de la canilla es pésima. ¿Y tú tienes refrigerador? Sí, para justamente tener los vegetales que no se mueran. Esa Pero es la no única tienes función. cocina, entonces... No, en mi casa no hay cocina. Así No hay tajante. cocina. No existe. Solo O sea, tengo un Jordi hervidor, Puig por se estaría frito ahí. Y esto es lo que vendría a ser la cocina, pero acá no hay Y cocina. microondas, En mi ya casa- ni qué te digo. No, en mi casa lo único que hay es un hervidor eléctrico para si es que de vez en cuando quiero tomarme, no sé, un agua más caliente, una Oye, infusión. tengo una curiosidad. ¿Cómo sientes compasión por los animales y no por tu oreja, que la has hecho crecer tanto? Mira, mi historia es bastante atípica. Pobre oreja, digo yo, ¿no? No, está bien que lo mencione porque mi historia es bastante atípica. Yo nací en el campo, yo cazaba, yo pescaba, yo criaba animales, todo el tema. Entonces la empatía me surgió porque yo vi cómo era el proceso. Ah. Y yo lo hice, yo lo viví todo. Y demoró años porque no tenía ni idea que existían veganos ni nada. Y partió porque un día miré un gusanito, lo clavé en un anzuelo pescando y me entró tanta duda que se moviera tanto, que el mismo tiempo, el interés de ir aprendiendo sobre ciencias, biología, etología, me llegó un momento a tener que aceptar que conmigo, por lo menos, la violencia, el maltrato y ese tipo de cosas no iban. ¿Desde qué edad? Será 19 años cuando ya tomé el compromiso de dejarlo. Pero tú de completamente. niño lo hacías y te das cuenta que algo no estaba funcionando bien. Que sí, era ingenuo, como cualquier niño. Para mí no había ninguna maldad en ese hecho de salir a pescar. Pero hay una cosa extraña, porque mira, tú dices a los 19 años, pero ahora pasa niños, que vienen Sí. niños que de pronto no entienden, ¿no? Hay un video que el niño que le están dando un pollo le dice, pero no entiendo, o sea, han matado al pollo. Sí, Sí. sí, ¿Pero sí. qué ha hecho el pollo? ¿No? ¿Por qué? Y se puso a llorar Sí. por decirle, yo no puedo comer esto, pobrecito el pollo. Y el Es la niño cadena- llorando, y cadena los padres alimenticia. diciendo, ¿qué pasa con esos niños que nacen con una conciencia diferente? Bueno, a ¿sabes? mi hermana le enseñaban los pollitos, dicen, ¿no? Ah, los pollitos. Y después, no, oye, come tu pollo. Y de pronto ella, de bebita, hizo La clic conexión. y dijo, pío, pío. Y no sabes la cara así de... Porque estaba así comiéndose. Pobre. Claro. Es que es interesante ese tema hasta a nivel histórico, porque si uno lo piensa, eso es el aumento del círculo de la consideración moral. Es decir, para el tiempo del esclavismo con los negros, nosotros nos podríamos haber hecho la misma pregunta. Uy, mira, el niñito no quiere tener su negro. Le están haciendo solo. Es decir, los primeros antiesclavistas fueron personas adultas que de manera racional decidieron no tener esclavos. Pero a las nuevas generaciones les nace, porque un niño hoy en día no pensaría en tener un esclavo. Entonces, es solo eso, el desarrollo normal de una sociedad que va aumentando el círculo de consideración O sea, moral. de hecho, sí. Tiene un nivel de consideración altísimo, de respeto a la vida, ¿no? Que, Sí. que Ahora, es innegable. Yo te voy a poner un ejemplo porque Solo lo que uso tenemos un lado mucho. salvaje, ¿no? Sí, Sí. creo en estas posiciones, pero para poder cultivar una planta cualquiera, Sí. tienes que mover y mueren gusanitos y Exactamente, mueren... sí. o sea, los animales van a morir, es parte del ciclo que tienen que hacer. Ahora, De la cadena alimenticia. De la cadena alimenticia. Y cuando si te comes un animal, obviamente estás quitando una vida en algún momento, eso es real, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero creo que lo interesante está en que ese tipo de alimentación logre satisfacer realmente las necesidades de una persona para poder vivir en esta vida, ¿no? Claro, o sea, de todas maneras, o sea, yo respeto tu postura, pero tú, por ejemplo, te hiciste crudivegano a los 19 años, ¿no? Sí. Claro, no Vegano es- a los 19. Bueno, vegano a los 19 años, ¿no? No es de que de niño dijiste voy a hacer, dejaste a una etapa en que tu raciocinio te indique sí, vas sí. a ser vegano y ya eres consciente de que tienes que estar bajo suplementos nutritivos B12, sí, o de, lo único. claro, de B12 y que vas a estar vigilando el tema de tu alimentación, como tú Como decías. cualquier persona Voy en a realidad ir a responsable. comprar mis 100 plátanos porque acá tengo muchas fuentes de carbohidratos Sí, y sí. también muchas fuentes de minerales que necesita mi cuerpo. Pero Sí. claro, es Entonces, interesante en porque ese- es la postura moral versus la nutricional a veces. Claro. Es que en este caso no es necesario ni siquiera que sea un versus, porque, por ejemplo, yo lo que busco es una nutrición balanceada como cualquier persona. Perdón, como cualquier persona, ¿de qué persona estamos hablando? O sea, No. el gran problema de no, esto... pero- Nutrición balanceada. Claro, como pero cualquier persona. lo que voy es que el gran problema de esto es lo que la gente en general no tenemos tanta información. No. Y No, para tienes nada. tú, si vas a reemplazar esto, tienes que tener un 50 nivel de plátanos a la información semana. de decir, 7 tengo plátanos que diarios. comer tal cantidad Pero de este también hay alimento una- para... Sí. Y en Javier, nuestra a ver. vida uno come
lo que puede a veces, Edgar, ¿no? ¿qué Claro, pasaría si no tenemos, si no tienes, no sé, hay un terremoto, pongamos una situación terrorífica? Una situación hipotética. No tienes alimentos, no tienes vegetales, no tienes semillas, no tienes verduras y Sí. tienes que alimentar a tus hijos. Sí, O sea, y tienes una gallina. sí. ¿Qué vas a Mira, hacer? yo a eso siempre respondo de la misma forma. ¿Qué pasaría si vive en una sociedad donde tienes el acceso a todo tipo de alimentos y puedes optar por alimentarte de la misma forma, tú y tus hijos, sin necesidad de generar sufrimiento? ¿Lo harías? Claro. No, pero Es la posibilidad, está bien, claro. claro, es la Esa es la posibilidad en la que yo Pero vivo. De todas maneras, Claro. ahí es Pero ahí tienes perfecto, opciones. voy a salvar Sí. una vida porque es una necesidad. No lo estamos haciendo por un tema de que voy a sacrificar a este animal porque le estoy provocando dolor. o Pero voy hoy a en día sentir- tienes opciones. Pero es curioso Hay lo para que poder elegir. mencionas, porque significa que muchas veces te hacen esa pregunta Sí. en situaciones hipotéticas. Todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo, y uno Si dice... vivo en una isla desierta, si me comería a alguien. Claro. Es entendible, es entendible. Que en realidad lo que está detrás de esa pregunta es: quiero encontrar alguna respuesta que me justifique de por qué yo como carne. No Pero creo que sea también- malintencionado. Yo creo que es diferente como él, por ejemplo, que prácticamente ha crecido siendo vegano y después ha cambiado a club de vegano, que por ejemplo, conozco una persona que a los 50 años decidió hacerse vegana. ¿Y? O sea, a los 2 meses se desmayó, se le cayó el pelo, le temblaba el cuerpo porque la B2 la tenía hasta las patas y no conectaba. O sea, le dije, te está dando demencia senil joven, porque ¿sabes qué? O sea, yo creo que es un hábito con el que tienes o sea, es un hábito que tienes que ir desarrollando. Es como yo veo con mis hijos. Les enseño lo no procesado y lo más natural posible, pero también les enseño de que sí, pues ahí la papa frita existe, no es lo sano, pero sí la van a probar. No te vas al Porque extremo. no viven, o sea, no viven en 4 paredes y lo van a tener que algún día probar, y es como la droga, digamos, no, o sea, no tan al extremo, pero existe. Pero Bueno, no es buena, pues. Haces uso de la evolución que ha habido con el tema de la alimentación. Exacto, pero su base que es diaria parte de de- alimentación es 0 procesos, 0 colorantes y bueno, y por Bueno, venana. retrocederíamos a hace 70, 80 años. Las personas, o sea, hacían compras de diario para Diario. justamente tener Sí, las verduras, la alimentos carne, frescos, porque no la claro. refrigeraban, ¿no? Que eso es lo que deberíamos volver. Eso es lo que y yo además siempre digo, hay que dar un volver a la olla de equilibrio la que abuela, no ¿no? tengo que comer carne mañana, tarde y noche. Puedo comer carne una vez por semana o 2 veces por semana, depende de los requerimientos de cada persona, o una vez cada 15 días, o no comerla y parece que está muy bien. pero Que ese es el tema, si Él, al final- él se preocupa mucho, como nos contaba, él se preocupa mucho de tener sí. todos los alimentos equivalentes. necesarios. Sí, es Claro. que ahí, eso también me lo han preguntado varias veces, sobre cuánto tiempo ocupo o cuánto me dedico a mi dieta. Yo creo que la base para que una dieta funcione es que tengamos mínimo conocimiento, ojalá más que mínimo, pero que tengamos mínimo conocimiento de lo que hacemos. Y lo que demuestra que es transversal el tema de que hay poca información es que justamente las dietas tradicionales, la dieta omnívora, no satisfacen las necesidades nutricionales en la gran mayoría de las personas por falta de información. No porque la dieta en sí misma sea mala. El Pero, mismo tema con el Javier, veganismo. Claro, tenemos pero una pausa. Sí, vamos a hacer una pausa. Nos vamos a hacer una pausa y regresamos a más con este tema y agradecemos la presencia de Gisela Otazú, que nos ha acompañado hasta ahorita, y regresamos con nuestros 2 invitados anteriores, más los 2 que están acá, y a ver qué pasa. Ya volvemos. Estamos en 3G hablando sobre los hábitos alimenticios y les quería preguntar cómo está viendo sus compañeros, la gente cercana a ustedes, este asunto de la alimentación. La familia. O sea, nos encontramos, Están interesante, preocupados. la familia. No, es que no la alimentación de ustedes, ¿ah? Sí. O sea, cómo La ven el convivencia. proceso de alimentación la gente cercana a ustedes. Porque ustedes han optado por posiciones, en algunos casos más drásticas, Sí. pero estamos rodeados de restaurantes de comida chatarra, estamos rodeados de alimentos procesados. Una sociedad en general Estamos que comenta. rodeados de alimentos que se preservan de alguna manera particular con productos químicos para poderlos ofrecer en otro momento. Manzanas que las puedes tener 3 semanas y no se pudren. Sí. Meses. Meses El y no se tomate larga pudren. vida. Leches que duran ad eternum. Cuando antes la leche la ordeñabas y la tenías que pasar prácticamente inmediatamente y tomarla inmediatamente. La idea es, ¿cómo ve la generación de ustedes el proceso de alimentación? No ustedes. Bueno, yo creo que el tema familiar es el más complicado para la mayoría de personas. Yo soy activista por los derechos animales en una organización que se llama Proyecto Libertad. Y me topo con mucha gente que me dice, oye, me interesa el tema del maltrato animal, o sea, no quiero ser parte de esto, pero vivo con mi mamá, mis papás, y es difícil. Entonces, lo que yo siempre le aconsejo a la gente es
educa, informa. Muéstrale a tus papás que es posible, muéstrale documentales, muéstrale que hay mucha gente que lo hace y Es lindo. La pregunta, Y es fácil, la y es fácil. Ya, pero la pregunta es esta. Tú eres compañero de mi hija, sí, del, lo de los Reyes Rojos. de los Reyes Rojos. Sí. ¿Cuántos de tu clase son vegetarianos o veganos? ¿Cuántos? Wow, a ver, sé que alguien más es vegano, que yo sepa, promedio, mira, ¿cinco? por lo menos no más de 5 No más de personas. cinco, de 30. Sí, 30 y tantos. Sí. 30 y tantos. Sí, 5 de un montón, 30 y ¿ah? tantos. Es un Eso montón. porque los Reyes Rojos tienen una mentalidad, pero es un montón, es un 10% de tu salón. Ok, pero interesante. Imagínate. O sea, 5. Por Dios. 5 Sí, personas. 4, 5, Pero estoy pensando por la generación. En tu caso, gente que tú conoces, que ha sido cercana a ti. Ha dependido de los años. Por ejemplo, en un principio, cuando yo recién inicié, como era un lugar rural, Sí. cercano a la cordillera, donde la gran mayoría de la gente vive, no había nadie más. Nadie, ¿qué más? La gente creía que yo estaba loco, que me iba a volver verde y cantidad de cosas, fruto que nunca habían visto a alguien que no comiera animales. Pero con el tiempo, sí, en serio, así, directamente, había gente que, se volvió loco, se volvió satánico, quizá, ¿qué cosa? Se metió en una secta, qué sé yo. O sea, el diabólico es el que no come el animal. Es decir, había especulaciones sobre lo que sea. Claro. Se especulaba de todo. Y ya con los años me empecé a dar cuenta que había más gente. Y hoy en día, por ejemplo, todo mi ambiente, toda la gente con la que yo me relaciono, el 90% son veganos en general. De los otros será un 5% vegetariano o lacto. Pero es porque has buscado un poco ese Claro, ese uno entorno. llega a Porque se va conocer. de círculo. Yo me volví activista y conocí un montón de veganos, lo conocía desde la conocí a Claro, otra gente. pero el problema que hay, y eso tú lo mencionaste cuando a ti te daban un postre, qué sé yo, y es que la comida congrega a los seres humanos y los une. Pero resulta que a ustedes no se les puede invitar a almorzar. Sí, O sea, sí, por ejemplo, cuando yo salgo a comer con mi familia y vamos, por ejemplo, al Regatas, no sé, a un Te restaurante de comes el comida centro marina. de mesa. Yo voy a un restaurante de comida marina y me pido un saltado de verduras. Lo mismo puedo hacer en un chifa, que en muchos chifas hay cartas veganas. ya, ok, en un restaurante, pero en la Papá. casa, o sea, que te quiere invitar en una casa, una familia, o sea... Ellos saben, alguien que te invita a su casa sabe que eres No vegano. O sea, siempre. o sea, No siempre. bueno, eso No también siempre. pasa. Generalmente, bueno, pero, a ver. O sea, y a mí me pasa, o sea, no con el tema de vegetariano, pero con el tema de celíacos. O sea, a mi hija le invitan y si es que no es muy amiga mía, le tengo que decir, oye, mi gorda, por si acaso, no puede comer, te mando en su mochila su bolsa de fideos, por favor, Claro. que no la metan en la misma olla. O sea, es todo un tema. Pero es un ¿verdad? tema de salud. Claro, es que en Exacto. su caso no están enterados porque su tema, o sea, ella no es activista por los celíacos. Claro. ¿no? Ya, pero es que, todo el mundo sabe acá soy yo vegano, veo, acá yo por veo ahí en mi dos casa. cosas, ¿no? Una cosa es el activismo por el lado Claro. emocional de matar un animal, Claro, pero claro. otra cosa es, o sea, realmente como conciencia. nutrición y como, o sea, tu organismo puede vivir sin las carnes, o sea, eso, o sea, creo que son dos cosas Dos cosas diferentes. diferentes. ¿no? Tengo un Sí. amigo que tenía un problema de intolerancia a las nueces y al chocolate. Y Alergias. un día comió algo que le pareció una nuez. Le pareció. Y se fue a hacer cola frente a emergencia. Frente a emergencia, por si es que le daba Claro. el choque Sí, anafiláctico. que una Es que tolerancia, es- una tolerancia ya es un Pero, tema grave. pero es que lo En que el voy es caso que de él, terminan Javier. usted, sí. ¿Tú qué En tu haces? caso. O sea, ¿tú también Lo que estás pasa es que, rodeado solamente de a gente ver, parecida a ti? Sí. Me volví vegetariano en casa de mi mamá. Ya no vivo con ella, vivo con roommates, con amigos. En casa de mi mamá. Y poco a poco fui convenciéndola a ella, ¿no? Cambiando ciertos hábitos alimenticios con ella, con mi hermano. Tengo un hermano de 14 años. Ahora mi entorno, soy profesor de yoga. Mi entorno en realidad me pasa lo mismo que a ti. El 90% es vegetariano, Maravilloso. vegano. Ahora tu entorno 90%, 90%. Eso Hijos. significa que han roto con un pasado, con una cantidad de amigos, de gente con la cual, por su mirada, ya no hay ese compartir que es lo que... necesariamente. lo Por hay. ejemplo, mira, yo en mi familia, mi papá tiene muchos hermanos, más de una docena de hermanos. Y son muy unidos, son muy unidos. Entonces, todas las fiestas familiares son cientos de personas. Son grupos gigantescos, así un gimnasio completo. Son eventos muy grandes. Y de toda esa familia, yo soy el único vegetariano. Absolutamente el único. Y el único ateo, también de una familia cristiana. Entonces, O sea, cuando decían, eres diabólico. decían, obviamente, oiga, Una razón más. de malo no quería Ok, matar. y ahí- Pero en ese momento yo creo que depende también de cómo uno se lo tome. Yo de carácter soy bastante tranquilo y intento llegar por las buenas, trato de comunicar las cosas de una manera pacífica. Y con mi familia el tema fue hasta positivo. ¿Por qué? Porque en un principio ellos se sentían más incómodos que yo. Ese era el clásico problema. Ellos decían, Es que- uy, pero es que no te pueden invitar nada. Exacto.
Pero eso duraba Esas- solo hasta que entendían que comían. Exacto, la gente cree que no te pueden, pero al final le digo, oye, mira, los fideos de esta marca de tal y cual no tienen huevo. Pero ok, pero a lo que voy, tienes que avisar, o sea, ¿qué es lo que voy? Te invitan a ti y haces tu lista de condiciones o llegas y Y a lo que chequeas. venga. Sí, ¿no? mejor, yo no quiero molestar, o sea, la idea es no incomodar a los demás. Exactamente. Uno puede llegar y siempre van a haber alternativas y la gente que me invita, generalmente me conoce porque, bueno, yo soy activista y en mi Facebook y esto publico cosas. Tengo una página donde yo, que ese es Veganisaurio, canal de YouTube y Facebook, y todo el mundo sabe que yo... ¿Veganisaurio? Veganisaurio, así se llama. Ahí yo tengo mis videos en YouTube, mi página, y la gente sabe que yo soy activista. Entonces... La gente sabe Claro, que, ya, bueno, que pues no me van a dar un particular y te bistec. está poniendo Ok. así. Pero Pero ¿qué cuando- pasa si te ponen unos fideos al huevo? Dicen, no puedo comer, lo rechazan. Digo, no, No gracias. lo puedes comer. Si los comes, ¿qué te pasa? No los voy a comer. ¿Y qué pasa si los comes? Y si te engañan. Ok, Nada. eso es lo que quiero saber, no pasa No nada. sé. Eso es importante. Es que es O que sea, te engañan, es que hay yo he una visto. cosa entre Ahora, quizás me felicidad- pase algo por un tema de costumbre, como dijo la Eso es nutricionista. posible, pero digo, entre la opción ideológica y el resultado, yo creo que habría que medir, ¿no? O sea, la opción es ideológica que- es interesante sí. porque estás proponiendo cosas, Sí. pero que comas un huevo o... o No, lo comas- obviamente, en un sentido orgánico, es decir, el que me coma un huevo, que me tome un vaso de leche, no va a hacer ninguna mayor diferencia a que, por ejemplo, como deportista un día no entrene. La leche probablemente Claro. sí te haga un poco de daño porque ya no tienes A mí, en realidad, en un modo práctico, la gran mayoría de los alimentos que dejo sí me hacen daño cuando los vuelvo a consumir. Claro. Es decir, al instante yo siento que me hacen daño. Pero en el sentido de la relación que hay con la familia, por ejemplo, mi esposa igual es vegana. Sí. Y su familia no, como Ya. lo que ocurre la gran mayoría de las veces. Yo lo que creo de que, como es una postura que lo que intenta es difundirse y tratar de proclamar un pensamiento racional, empático, etcétera, etcétera, de esa misma forma uno tiene que Te quiero hacer hacerlo. una consulta, porque tú hablaste además que eres cocinero, has sido Sí. cocinero, que has hecho tortas sin usar harina Sí, ni un huevo. matrimonio completo. Pero te iba una pregunta primero. 50 plátanos a la semana son 7 plátanos diarios. Es poquito. En el desayuno, No te pa- en el desayuno, tú te tomas 2 kilos de mango. Mango, por ejemplo. Ahí sí, no una comes fruta plátano en el jugosa. desayuno. No. Entonces te quedan 7 plátanos para comer durante el día. El almuerzo, por ejemplo. ¿En el almuerzo cuántos te comes? Es que todo esto depende de la cantidad de actividad física que uno haga. Todas Ya. las personas que realizan actividad física cuentan calorías o si no, no funciona. Ok, Ya. ya, pero hoy, ¿qué almorzaste? Hoy en día, ¿Plátano? a ver, no. Hoy día comí unos mangos. ¿Cuántos? 4 mangos. 4 mangos de almuerzo. Sí, 4 mangos con una guanábana grande. Ya. Eso habrá sido como 1,7 kg de fruta. Nada más eso con la guanábana y los mangos. No. Pero antes de eso me había comido 2 kilos de Pero mandarina. completo. te basas entonces en la cantidad por peso, pero más no en la fruta de estación o de las vitaminas que son. O sea, No, ¿cómo mira, funciona el tema de ahí del peso y la vitamina? Sí, ¿cómo y... funciona? Es bastante sencillo en el sentido de cómo funciona. Si tú piensas en la fruta tiene buena densidad nutricional si tú le quitas el agua. Hay mucha gente que dice, la fruta no alimenta mucho. Ya, sí, porque si pongo 100 gramos de fruta versus 100 gramos de arroz, Claro. alimenta más el arroz. Claro. Pero el tema es que 90 gramos de esa fruta es agua. Entonces Sí. no tengo por qué contarlo Claro, como nutriente. te puedes comer una sandía entera y no estás Sí, comiendo claro, nada. sigo comiendo una ración mucho más pequeña. Entonces, la densidad nutricional que tiene se refleja en la cantidad de calorías. Entonces, yo lo que hago es comer variado, según la estación, trato de ir comiendo alimentos de estación, con la mayor variedad posible, la mayor cantidad de colores, etcétera, etcétera. Eso. Y cuento calorías y organizo mis macronutrientes. Son 2 cosas que calculo. ¿Cuántas calorías, si es que eso me va a alcanzar para entrenar sin perder peso? Claro. Y cuánto hay de carbohidrato, cuánto hay de proteína y cuánto hay de grasa. Eso no demora ni 5 minutos en ser calculado. ¿Y tú, por Dios, ¿tú cómo haces? No, pero yo, a ver, Sí, me lo has dicho y me he cansado nomás de escucharlo, eso, Dios mío. Ay, eso no es más así, como ya que mi cabeza estalló. Pero no puedes tener una tabla, ¿no? mi No hay actividad espacio en mi física, de cabeza hecho, para mi eso. actividad física es parecida a la tuya. Tengo una actividad física diaria bastante alta. Sí. Como mido mis comidas entre 5 a 6 diarias, como frutos secos, me mando 5 plátanos diarios igual. Tú también te comes 5 Igual, plátanos yo diarios. también. Pero licuados. Entre pecho y espalda. Porque sin uno a problema. uno ya uno terminaría harto, licuado, ¿será? Sí, me- es a ver, rico, me con hago agua, un- nada una más. Yo licuo todos los días 6 plátanos lleno la licuadora de plátano, agua, y me licuo eso y me tomo todo eso. Y la gente dice, pero ahora, hay mitos con la fruta, porque la gente nos dice todo el tiempo, oye... La fruta engorda. La fruta engorda, o mucho azúcar, o por ejemplo, te llenan, porque yo puse una foto la otra vez de 6 plátanos que me comí, y me dicen, y nada que Bueno, ver. por ejemplo, mis hijos, yo en el desayuno, en vez de leche, les doy, frutas con verduras en jugo.
Un batido verde. Un Tenemos que batido cortar. verde o batido, o sea, beterraga con frambuesas y todo lo que tenga y le meto un poco de zanahoria y tengo mi huerta en la casa. Y todo tu huerta. Pa' Y dentro. fabricamos nuestro propio Vamos a hacernos compost. una pausa y regresamos con el último bloque del programa. Ya volvemos.